Le doy la bienvenida. Hoy es 27 de agosto. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de Santa Mónica. Santa Mónica nació en el año 331 después de Cristo, en Tagaste, una pequeña ciudad de la provincia romana de Numidia, actual Sud-Aras, en Argelia. Era de ascendencia bereber, un pueblo indígena del norte de África. Mónica nació en el seno de una familia cristiana y desde su infancia fue educada en la fe cristiana. Aunque sus padres eran piadosos, la joven Mónica no siempre fue tan devota. Se dice que en su juventud disfrutaba del vino, pero pronto reconoció su falta y corrigió su comportamiento, lo que muestra su carácter reflexivo y decidido. A una edad temprana, Mónica fue dada en matrimonio a Patricio, un funcionario romano pagano de temperamento violento y costumbres disolutas. A pesar de estas diferencias, Mónica se mostró siempre paciente y amorosa, y con el tiempo logró convertir a su esposo al cristianismo. Un año antes de su muerte, en 371 después de Cristo. Este logro fue un testimonio de su fe inquebrantable y su perseverancia en la oración. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos: Agustín, Navigio y Perpetua. De sus hijos, Agustín fue quien le trajo más sufrimiento. Aunque Agustín era brillante e inteligente, se desvió de la fe cristiana viviendo una vida de excesos y abrazando las doctrinas maniqueas. A pesar de las lágrimas y las oraciones de su madre, Agustín se resistió a la conversión durante muchos años. La vida de Mónica es un relato de perseverancia en la fe, especialmente en su relación con su hijo Agustín. Mónica nunca dejó de orar por la conversión de Agustín, siguiendo sus pasos desde Tagaste hasta Cartago, luego a Roma y finalmente a Milán, donde conoció a San Ambrosio, quien sería su instrumento clave en la conversión de su hijo. San Ambrosio, el obispo de Milán, se convirtió en un guía espiritual tanto para Mónica como para Agustín. Fue bajo la influencia de Ambrosio que Agustín comenzó a reconsiderar su vida y su relación con Dios. Mónica, por su parte, continuó orando fervientemente, mostrando una fe profunda y una esperanza inquebrantable en la misericordia de Dios. Finalmente, después de años de oración y sufrimiento, Mónica vio cumplidas sus plegarias cuando Agustín se convirtió al cristianismo en el año 387 después de Cristo en Milán. Poco después, Agustín fue bautizado por San Ambrosio y Mónica, llena de gratitud, expresó que su misión en la vida estaba completa. Poco después de la conversión y bautismo de Agustín, Mónica y su hijo emprendieron un viaje de regreso a África. Sin embargo, en Ostia, el puerto de Roma, Mónica enfermó gravemente. En su lecho de muerte, expresó su completa satisfacción por haber visto a su hijo encontrar a Dios. Murió en el año 387 después de Cristo, a la edad de 56 años. Mónica fue sepultada en Ostia, pero sus restos fueron trasladados más tarde a Roma, donde descansan en la iglesia de San Agustín. Entre los milagros atribuidos a Santa Mónica, uno de los más destacados es el de la transformación de su hijo Agustín. Este milagro no es solo en el sentido tradicional de la palabra, sino uno de los más poderosos testimonios de la gracia de Dios actuando a través de la oración constante y el amor de una madre. La conversión de Agustín, quien más tarde se convertiría en uno de los padres de la Iglesia y un doctor de la Iglesia, es vista como el fruto de la perseverancia y la fe de Mónica. Aunque no hay registros detallados de otros milagros específicos atribuidos a Mónica, su vida y ejemplo han sido vistos como un modelo de santidad
especialmente para las madres y esposas cristianas. Fue canonizada por el pueblo mucho antes de que existiera un proceso formal de canonización, y su culto fue confirmado por el Papa Martín V en 1430. Santa Mónica es la patrona de las madres cristianas, de las esposas, de las víctimas de abuso y de aquellos que sufren por la conversión de sus seres queridos. Su historia resuena especialmente en Colombia, donde muchas madres y esposas encuentran en ella un modelo de esperanza y perseverancia frente a las dificultades familiares y los desafíos de la fe. Por eso, hoy, 27 de agosto, pidamos a Santa Mónica, patrona de las madres y ejemplo de perseverancia en la fe, que interceda por nosotros ante el Señor, nos ayude a ser constantes en la oración, a no desfallecer ante las pruebas y a confiar siempre en la infinita misericordia de Dios. Que su ejemplo nos inspire a vivir con amor, paciencia y fe inquebrantable, para que también nosotros podamos ver cumplidas nuestras plegarias y experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 23, versículos desde el 23 hasta el 26. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a la comunidad de los tesalonicenses en su capítulo 2. Este texto bíblico, escrito aproximadamente en los años 51 o 52 después de Cristo, se dirige a una comunidad cristiana en Tesalónica, Macedonia. Este grupo, recién convertido al cristianismo, enfrentaba grandes desafíos, incluyendo persecuciones y confusión sobre la segunda venida de Cristo. En el contexto, San Pablo busca corregir malentendidos y fortalecer la fe de los tesalonicenses, quienes estaban siendo influenciados por falsas enseñanzas que afirmaban que el fin del mundo era inminente. En la segunda carta a los tesalonicenses, en su capítulo 2, versículos del 1 al 3a, y luego versículos del 14 al 17, Pablo exhorta a la comunidad a no dejarse llevar por el pánico ni por enseñanzas erróneas sobre la inminencia del día del Señor. Le recuerda que antes de ese día deben ocurrir ciertos eventos, como la apostasía y la manifestación del hombre de la iniquidad. Estas figuras simbólicas representan la rebelión y el engaño que precederán al regreso de Cristo. San Pablo también insiste en la importancia de mantenerse firmes en la fe y de guardar las tradiciones que les fueron enseñadas, tanto oralmente como por escrito. Esto es crucial en un tiempo de confusión
donde muchos podrían ser tentados a apartarse de la verdadera enseñanza apostólica. El texto de la primera lectura nos insiste en poner los pies sobre la tierra. A lo largo de la historia, han surgido falsos profetas que predicen el fin inminente del mundo. Ya en la época de la primera comunidad cristiana, estos alertaban a los creyentes a perseverar en la fe y a esperar con esperanza el encuentro con Jesucristo resucitado. Hoy, al igual que entonces, es fácil dejarse llevar por teorías alarmistas o predicciones catastróficas. Sin embargo, la enseñanza de Pablo es clara. Debemos mantenernos firmes en la fe, no dejarnos arrastrar por el miedo y continuar viviendo nuestra vida cristiana con diligencia y esperanza. Para mantenernos despiertos y alerta en nuestra fe, San Pablo nos invita a participar activamente en lo que fortalece nuestro espíritu: la celebración eucarística, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la lectura de la vida de los santos y la oración diaria. Estos actos no son solo rutinas, sino medios vitales para permanecer conectados con Dios y con la verdad del Evangelio. En nuestro contexto actual, donde la información y la desinformación fluyen con gran rapidez, es crucial discernir y sostenernos en las enseñanzas auténticas de la fe. Nuestra vida de fe debe ser activa y constante, como nos recuerda San Pablo. Al participar en la Eucaristía y en la oración personal y, por qué no, comunitaria, estamos cultivando una relación viva con Cristo que nos permite enfrentar las incertidumbres del mundo con paz y confianza. Profundicemos en la carta. La segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses fue escrita alrededor del año 51 y 52 después de Cristo, ya lo dijimos, probablemente desde Corinto. Esta epístola se dirige a una comunidad cristiana y joven, ferviente en la ciudad de Tesalónica, en Macedonia, una de las primeras ciudades europeas en recibir el mensaje del Evangelio. San Pablo, preocupado por las dificultades que enfrentaban los tesalonicenses, escribió esta carta para corregir malentendidos sobre la segunda venida de Cristo y para fortalecer su fe. En la época de San Pablo, la comunidad de Tesalónica vivía en un ambiente hostil, rodeada de paganismo y persecuciones. Las tensiones eran altas y algunas personas en la comunidad estaban confundidas y alarmadas por enseñanzas erróneas que decían que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Este contexto de incertidumbre y ansiedad llevó a algunos a la desesperación y a otros a la inactividad, esperando pasivamente el regreso inminente de Cristo. En este texto bíblico que hemos proclamado, al cual les invito a hacer lectura antes de continuar nuestra reflexión, San Pablo aborda estos temas directamente. Les recuerda a los tesalonicenses que no deben dejarse llevar por falsas alarmas ni sucumbir al pánico. Pablo insiste en que la venida del Señor no ocurrirá hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de la iniquidad, figuras que han sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Pablo utiliza un lenguaje apocalíptico, pero su propósito no es sembrar miedo, sino más bien alentar a la comunidad a permanecer firmes en la fe. Les recuerda que fueron llamados por Dios a través del Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Este llamado implica perseverar en la fe y mantenerse firmes en las enseñanzas recibidas, tanto oralmente como por escrito. En este contexto es útil considerar la palabra griega paradosis, que significa tradición o enseñanza transmitida.
San Pablo se refiere a la transmisión de la fe, que no es simplemente la repetición de palabras, sino la vida misma del Evangelio que ha sido entregada a la comunidad cristiana. Esta paradosis es algo que recibimos, guardamos y también transmitimos, manteniendo viva la fe en medio de las pruebas y tribulaciones. En el versículo 16, Pablo ofrece una oración por la comunidad, pidiendo que Jesucristo y Dios, el Padre, los consuelen y fortalezcan en toda obra buena y palabra. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las tribulaciones y las incertidumbres del presente, los creyentes tienen un ancla segura en el amor y la gracia de Dios. Hoy, al igual que los tesalonicenses, podemos enfrentarnos a confusión, ansiedad y falsas doctrinas. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, donde muchas voces nos dicen qué creer o cómo actuar. La exhortación de San Pablo a los tesalonicenses es igualmente relevante para nosotros. Mantenernos firmes en la fe y no dejarnos llevar por rumores o enseñanzas erróneas. La invitación de Pablo a mantenerse firmes y guardar las tradiciones es una llamada a profundizar en nuestra comprensión del Evangelio y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En un mundo que a menudo parece moverse en direcciones contrarias a los valores del reino de Dios, estamos llamados a ser testigos valientes de la verdad, apoyados por la gracia que nos da Jesucristo. Un aspecto clave en este pasaje es el concepto de permanencia. Pablo no solo nos exhorta a mantenernos firmes, sino que también nos recuerda que nuestra fortaleza proviene de Dios. En un mundo que cambia constantemente y que a menudo es impredecible, la permanencia en la fe no significa rigidez, sino una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza no se basa en nuestra capacidad para controlar los acontecimientos, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros y que su promesa es verdadera. En resumen, la enseñanza central de este pasaje es la llamada a la fidelidad y la permanencia en la fe en medio de la confusión y la incertidumbre. La exhortación de San Pablo es un recordatorio constante de que como cristianos estamos llamados a vivir en la esperanza y a confiar en la promesa de la victoria de Cristo, que nos ha llamado a compartir su gloria. ¿Qué podemos concluir de esta primera propuesta de lectura del día de hoy? Así como los tesalonicenses enfrentaron confusión y desafío, nosotros también somos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, sin sucumbir al pánico y a falsas doctrinas. A través de la práctica constante de nuestra fe, podemos mantenernos despiertos y alerta, esperando con esperanza el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ante esta propuesta que nos hace el Señor, el Espíritu Santo, por medio de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, le respondemos con el Salmo 95 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado para decirle a todo aquel que está a la expectativa de este texto bíblico, de su explicación: llega al Señor a regir la tierra. El Salmo 95 es un himno de alabanza que invita a Israel y a todas las naciones a reconocer a Yahvé como el único Dios y Rey del universo. Este salmo pertenece a un conjunto de salmos reales que celebran el reinado de Dios y su soberanía sobre toda la creación. Históricamente, se cree que este salmo se utilizaba en las liturgias del Templo de Jerusalén, especialmente durante las festividades
que celebraban la realeza de Dios y su justicia. Este salmo se estructura en 3 secciones principales. La primera invita a Israel a alabar al Señor en el santuario. La segunda exhorta a todas las naciones a unirse en esta alabanza. Y la tercera invita a la creación misma a regocijarse ante Yahvé, quien gobierna el mundo con justicia. Profundicemos en el Salmo. Este párrafo que vamos a proclamar: decide entre las naciones, Yahvé es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese en el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Exulten los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen todos los árboles del bosque. Ante Yahvé que ya llega a juzgar la tierra. Juzgará al orbe con justicia y a los pueblos con su verdad. Este fragmento que hemos proclamado es una declaración universal de la realeza de Dios. La proclamación de Yahvé como rey no es solo para Israel, sino que es un mensaje para todas las naciones. El uso del término hebreo Melech, que significa rey, resalta la autoridad absoluta de Dios sobre toda la creación. La tierra, el mar, los campos y los árboles se personifican en este himno cósmico de alabanza, reflejando que toda la creación responde a la soberanía de su Creador. La mención del juicio de Yahvé con justicia subraya su carácter justo y veraz, lo que contrasta con los reyes humanos, cuyas decisiones pueden estar marcadas por la injusticia. Este juicio, que es divino, se anticipa con alegría, pues se basa en la equidad y la verdad, atributos que garantizan el bienestar de toda la creación. Este salmo nos llama a reflexionar sobre el papel central de Dios en tu vida y en nuestra vida, y también en la historia. En un mundo donde las personas y las naciones a menudo buscan su propia gloria, el Salmo 95 nos recuerda que solo Dios es digno de alabanza y adoración. Nuestra misión como cristianos es proclamar su reinado a todas las naciones y vivir de manera que refleje su justicia y misericordia. Este llamado a la alabanza no es solo un acto ritual, sino una invitación a reconocer la grandeza de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Debemos descubrir cuán grande es Él, entender su dimensión y compartirlo con el mundo. Un corazón agradecido que reconoce las maravillas realizadas por el Señor se convierte en un testimonio vivo de la grandeza de Dios. En la vida cotidiana podemos vivir este llamado a la alabanza en nuestras interacciones con los demás. Participar activamente en la comunidad, ayudar a los necesitados y practicar la misericordia son formas concretas de hacer presente el reinado de Dios. Cuando nos hacemos pequeños ante su majestuosidad, no es para disminuirnos, sino para que nuestra alabanza sea más excelsa y genuina. ¿Qué podemos concluir del Salmo 95? Este salmo nos recuerda que nuestra vida de fe debe ser una constante alabanza a Dios, reconociendo su soberanía sobre todo lo creado. En este contexto del martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos invita a renovar nuestro compromiso de vivir según la justicia y la misericordia de Dios. Así no solo proclamamos con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, que Yahvé es Rey y que su juicio es la esperanza de un mundo justo y verdadero.
¿Tú te animarías a proclamar la grandeza de nuestro Dios para salvar a la humanidad? Es nuestra misión. La propuesta del Evangelio. El pasaje que nos corresponde en este martes de la 21ª semana del tiempo ordinario es del evangelista San Mateo en su capítulo 23. Y este pasaje se enmarca dentro del conocido discurso escatológico. Un discurso de Jesús, donde encontramos una serie de enseñanzas en las que Jesús advierte sobre el fin de los tiempos y critica duramente la hipocresía de los líderes religiosos de su época, en particular los escribas y fariseos. Este discurso está cargado de ayes o lamentaciones dirigidos a estos grupos por su comportamiento que contradice la esencia de la ley que ellos mismos predican y enseñan. En este pasaje Jesús condena a los fariseos y escribas por su insistencia en cumplir minuciosamente con ciertos preceptos de la ley, como el diezmo de productos insignificantes, hablamos de la menta, eneldo y comino, mientras descuidan aspectos fundamentales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esta es una referencia a un precepto mosaico mencionado en el libro del Antiguo Testamento del Levítico, en su capítulo 27, versículo 30, donde se prescribe el diezmo de los productos de la tierra. Sin embargo, Jesús señala que la obsesión con estos detalles menores no debe eclipsar el corazón de la ley, el amor a Dios y al prójimo. Este debate no era nuevo en los círculos rabínicos de la época. Las escuelas que existían en esta época de Hillel y Shammai, dos importantes academias rabínicas del siglo I a.C., discutían sobre la interpretación y aplicación de la ley. Mientras que Shammai representaba una interpretación más estricta y literal, Hillel defendía una aproximación más compasiva y flexible. Jesús en este pasaje se alinea más con la tradición de Hillel a enfatizar la importancia de los principios éticos y morales por encima de los rituales. Profundicemos en el Evangelio. La crítica de Jesús se centra en la incongruencia entre el exterior y el interior de los líderes religiosos. Mientras se esfuerzan en mostrar una apariencia de piedad y rectitud mediante la observancia de detalles insignificantes de la ley, en su interior albergan injusticia y codicia. La metáfora de colar el mosquito y tragarse el camello es una hipérbole que ilustra cómo los fariseos se preocupan por lo pequeño e insignificante, pero pasan por alto lo grande e importante. El mosquito y el camello, ambos animales impuros según la ley. Podemos ir al libro del Levítico en el capítulo 11 y vemos el versículo 4 y desde el 20 al 23. En este relato nosotros vemos que representan el contraste entre la atención excesiva a lo trivial y la negligencia de lo crucial. Jesús con esta enseñanza invita a los fariseos y escribas a limpiar primero su interior, es decir, su conciencia y su corazón, para que sus acciones externas sean coherentes con una verdadera justicia y misericordia. Un ejemplo muy bonito. Jesús compara sus corazones, su vida, con un cáliz, con un vaso, porque ellos deben limpiar primero por dentro su interior, y el ejemplo lo pone diciendo que hay que limpiar primero la copa por dentro para después mirar el exterior. En nuestra vida cotidiana podemos caer en la misma trampa de los fariseos si nos enfocamos más en las arandelas o detalles externos de nuestras responsabilidades
y religiosidad, mientras descuidamos la esencia del Evangelio, que es el amor, la compasión y la justicia. A veces, las preocupaciones diarias como las obligaciones financieras o las normas sociales pueden desviarnos de lo que realmente importa: acoger al necesitado, ser justos y misericordiosos con nuestros seres queridos y actuar con integridad en todas nuestras relaciones. Jesús nos invita a examinar nuestro corazón y nuestras intenciones. No se trata solo de cumplir con las normas extensas externas de nuestra fe o sociedad, sino de hacerlo con un corazón limpio, sincero y lleno de amor. Debemos aprender a equilibrar nuestras responsabilidades con el Estado y las instituciones, con nuestra obligación cristiana de amar y servir al prójimo, especialmente a aquellos más cercanos a nosotros, nuestra familia, amigos y vecinos. La verdadera piedad se refleja en la manera en que tratamos a los demás, no solo en cómo cumplimos con nuestras obligaciones religiosas. ¿Qué podemos concluir del relato que hoy hemos proclamado del evangelista San Mateo en su capítulo 23 y versículos desde el 23 hasta el 26? Estos 4 versículos nos desafían a reflexionar sobre la coherencia entre nuestra vida exterior y nuestra vida interior. En el contexto del martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, es un recordatorio de que la verdadera religión no se encuentra en el cumplimiento externo de reglas, sino en un corazón transformado por el amor de Dios. Jesús nos llama a ser auténticos, a mostrar en nuestras acciones diarias la misma misericordia, justicia y fe que Él nos enseñó. Al final, lo que más importa no es cómo nos vemos por fuera, sino cómo estamos por dentro. Estamos dispuestos a limpiar nuestra copa por dentro para que nuestro servicio a Dios y al prójimo sea genuino y agradable a sus ojos. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Bendiciones, felicidades. Y no se nos puede olvidar compartir a alguien que pueda necesitar este mensaje para que llegue a su corazón. Si aún no te has inscrito aquí a este canal de YouTube, por favor, estoy haciendo la invitación para ir allá e inscribirse. Es gratuito, no tienes que pagar. Nos sirve a nosotros. Bendiciones.